El secreto de la Biblia se ha guardado durante siglos y muchos no tienen idea del impacto que puede tener en sus vidas. Pero lo que no sabes podría estar moldeando tu futuro de manera negativa, sin que te des cuenta. El secreto de la Santa Biblia es como una llave escondida, esperando ser descubierta por aquellos que estén dispuestos a buscarla. Tal vez hayas intentado encontrar respuestas en otros lugares, pero la verdadera transformación está exactamente donde menos te lo esperas, en las palabras que te quedaron. El secreto de la Biblia no es solo para los más sabios, es para ti también, que buscas respuestas profundas a los desafíos que enfrentas. Ahora, imagina poder acceder a este secreto y cambiar todo lo que creías saber. Eso es lo que ofrece la Biblia, un camino de verdadera transformación. No dejes pasar esta oportunidad de descubrir lo que podría cambiar tu vida para siempre. Antes de que sea demasiado tarde, echa un vistazo y comprueba si ya estás suscrito al canal, para que no te pierdas ninguna de las poderosas revelaciones que tenemos para compartir contigo en los próximos vídeos. Imagina la escena. Un vasto desierto se extiende ante ti. El calor es casi insoportable y el sonido del viento que sopla en la arena parece resonar como un recordatorio de que estás en un lugar donde la vida parece difícil, casi insoportable. Pero allí, en medio de la nada, algo extraordinario está a punto de suceder. Algo que se ha mantenido bajo llave durante miles de años, un secreto escondido en la Santa Biblia, que puede, de una vez por todas, transformar tu vida. Sientes la inquietud en el aire, como si estuvieras a punto de descubrir algo grande, pero aún no sabes exactamente qué. Este es el secreto que los antiguos conocían, pero pocos realmente entendían. Y no es algo reservado solo para los elegidos o para los sabios de la época. No. Este secreto, sí, está a tu alcance ahora, en este preciso momento, esperando ser revelado. Este es el secreto de la prosperidad en la Biblia, algo tan simple, pero que cambió la vida de grandes héroes de la fe. ¿Sabías que a lo largo de la historia, los líderes más poderosos de Israel, los profetas, los reyes e incluso los simples campesinos, vivieron una vida de total dependencia de algo que no estaba a la vista? Un poderoso secreto, escondido entre líneas, revelado poco a poco, pero que, cuando se descubre, se convierte en la clave para comprender la verdadera prosperidad y la paz interior. Esta historia comienza con Abraham. Puedes imaginar lo que sintió cuando Dios se le apareció y le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré». Abraham, un hombre corriente, sin recursos, sin grandes ambiciones materiales, fue llamado a algo grande. No cuestionó, no objetó. Él simplemente obedeció. Y fue en ese momento que comenzó a revelarse el secreto de la Biblia: fe y obediencia a Dios. Abraham no tenía nada, pero se le prometió algo grande, una nación entera, un legado eterno y la bendición de ser una luz para otras naciones. Pero, ¿qué le hizo realmente capaz de dar un paso tan arriesgado? El secreto celosamente guardado de la Biblia no estaba solo en las palabras de Dios, sino en la absoluta confianza de que Él nunca fallaría. Abraham creyó y su vida cambió para siempre. Se convirtió en el padre de la fe, el hombre que vio a Dios realizar milagros, que vio la mano divina proteger y proveer en momentos de desesperación. Ahora imagínate de pie. Imagina que estás en un viaje, sin saber a dónde te llevará, pero con la confianza de que hay algo más grande y mejor esperándote, incluso cuando todo parece perdido. El secreto de la Santa Biblia reside en este tipo de fe. No se trata de tener todas las respuestas, ni de ver todo el camino frente a ti. Se trata simplemente de confiar, incluso cuando el futuro parece incierto. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en Dios. Y eso marcó la diferencia. Pero volvamos a la historia. Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, la mayor prueba de su vida, el secreto de la Santa Biblia se manifestó una vez más. La historia de Abraham e Isaac revela una verdad tan profunda que pocos la entienden verdaderamente. La obediencia a Dios no es solo cuestión de hacer lo que Él pide, sino también de confiar en que Él sabe lo que es mejor para ti, incluso cuando parezca lo más difícil del mundo. ¿Alguna vez has tenido que hacer un sacrificio en tu vida? ¿Alguna vez has tenido que renunciar a algo que amabas, algo que te parecía todo, y ponerlo en manos de Dios? Este es el punto donde el secreto de la prosperidad en la Biblia se revela más claramente. El secreto no está solo en las bendiciones, sino en la confianza absoluta de que Dios siempre tiene el mejor plan,
incluso cuando no podemos ver el final de la historia. Ahora, mira tu vida. Quizás estés en una situación en la que te sientes perdido, donde las respuestas parecen lejanas. Quizás tengas dudas sobre el futuro, sobre tu propósito. Este es el momento de comprender que, como Abraham, la verdadera transformación llega cuando decides confiar en el secreto de la Biblia y dar pasos de fe. La Biblia es más que un libro antiguo. Es un manual de vida, una brújula espiritual que puede guiarte en la dirección correcta si estás dispuesto a escuchar y seguir. A través de Abraham, vemos que el secreto de la Biblia no está en las cosas materiales ni en las posesiones que poseemos. El secreto no está en acumular riquezas, sino en confiar en Dios, serle fiel y permitirle guiar tus pasos. Y es en este momento cuando aparece la gran pregunta: ¿estás listo para confiar en este secreto? Quizás hayas resistido hasta ahora, esperando más señales, más certezas. Pero el secreto de la Biblia es claro: Dios nunca falla. Él nunca abandona a quienes lo buscan sinceramente. Así como Abraham fue llamado a una gran promesa, tú también tienes un llamado en tu vida. La única diferencia es que es posible que aún no comprendas completamente lo que significa. Si prestas atención a las páginas de la Biblia, verás que cada historia, cada milagro, cada lección apunta a este gran secreto. No es una fórmula secreta ni nada complicado. Es sencillo. Dios te pide que confíes en Él. Él quiere que sepas que a pesar de las dificultades que se presenten, Él estará a tu lado, guiándote y conduciéndote hacia un futuro lleno de bendiciones. Pero, ¿qué pasaría si ignoraras este secreto? Si, como muchos, decidiste intentar resolver todo tú mismo, sin comprender la profundidad de confianza que Dios requiere? ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir la voz de Dios, te dejaras llevar por las preocupaciones, presiones y miedos de la vida cotidiana? La respuesta a estas preguntas puede ser devastadora, porque la falta de confianza en el secreto de la Biblia puede resultar en pérdidas y sufrimiento innecesarios. Entonces, ¿qué harás ahora con la revelación del secreto de la Biblia en tus manos? ¿Seguirás intentando caminar solo o te entregarás a este llamado a confiar, a dar pasos de fe, como lo hizo Abraham? El secreto de la Biblia que le fue revelado está ahora a su alcance. La pregunta es, ¿lo aceptarás? El momento de actuar es ahora. No esperes más. El secreto que puede transformar tu vida está aquí. Mientras Abraham estaba en la cima de la confianza y la promesa que Dios le había hecho, la historia de la Biblia revela algo aún más profundo: la gran prueba de la fe y la obediencia. Lo que parecía ser la mayor bendición de su vida, convertirse en padre de una nación, estaba a punto de ser desafiado de una manera nunca antes vista. El secreto que muchos tratan de entender acerca de la vida cristiana es que Dios a menudo nos pide no solo que cumplamos sus promesas, sino también que obedezcamos, incluso cuando la obediencia parece estar en conflicto con lo que más amamos. Y es precisamente allí, en el centro de este desafío, donde encontramos uno de los mayores secretos de la Biblia. La verdadera fe exige acción, sacrificio y, sobre todo, obediencia total. Ahora, imagínate en el lugar de Abraham. Dios se le apareció una noche oscura y le dijo algo que parecía imposible, algo que desgarraría su corazón en 1000 pedazos. Abraham, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te mostraré. Quiero que te imagines el peso de estas palabras. Por un momento, olvida todo lo que sabes sobre la fe y la confianza. Imaginemos a un padre llamado a sacrificar a su propio hijo, aquel que representa todas las promesas de Dios para su vida. Isaac no era solo un hijo. Era el símbolo de una alianza divina, de la continuidad de la promesa de Dios. Y ahora, Dios le estaba pidiendo a Abraham que lo sacrificara. ¿Y tú, qué harías? ¿Qué harías si estuvieras en una situación donde la obediencia a Dios requiriera algo tan radical y profundo? Algo que va en contra de toda lógica humana, en contra de todo tu instinto de protección y amor. La pregunta que surge es clara: ¿cómo reaccionarías ante la prueba más grande de tu vida? Esta es una de las mayores lecciones que podemos aprender del secreto de la Biblia. Cuando Dios nos pide algo, no solo busca nuestra fe, sino también nuestra obediencia incondicional. Abraham, sin embargo, no dudó. La Biblia dice que, al día siguiente, se levantó temprano en la mañana, preparó todo y se dirigió al monte donde Dios lo había enviado. Él no lo cuestionó. No hizo ninguna exigencia. No pidió explicaciones. Él simplemente obedeció.
Es como si Abraham supiera que de alguna manera Dios tenía un plan que no podía entender pero en el que debía confiar. Y esto es crucial. La verdadera fe no se basa solo en lo que vemos, sino en la confianza absoluta en Dios, incluso cuando la situación no tiene sentido. Durante el viaje a la montaña, Abraham llevó consigo a Isaac, 2 sirvientes y la leña para el sacrificio. El viaje fue largo, arduo y el corazón de Abraham ciertamente estaba apesadumbrado. La duda y el miedo podrían haberse apoderado de tu espíritu. Pero a cada paso, recordaba algo profundo: Dios nunca falla. Cuando llegaron al pie de la montaña, Abraham dijo a sus siervos: «Quédense aquí con el asno. El niño y yo iremos allí y adoraremos, y luego regresaremos». Hay una clave importante en este versículo. Abraham dijo: «Volveremos». Esto significa que, a pesar de lo que Dios le había pedido, Abraham ya confiaba en el poder de Dios para hacer lo imposible. Sabía que, si fuera necesario, Dios podría incluso resucitar a Isaac de entre los muertos. Y esto es lo que nos muestra el secreto de la Biblia. La verdadera obediencia es la que confía incluso en las promesas más difíciles de entender. Pero el momento más desgarrador aún estaba por llegar. Mientras Abraham e Isaac subían a la montaña, Isaac, con una inocencia propia de su edad, miró a su padre y le preguntó: «Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Ahora imagina la escena. Abraham sabía lo que tenía que hacer. Pero al mirar a los ojos de su hijo, tuvo que encontrar la fuerza para no derrumbarse, para no permitir que su dolor y el dolor de Isaac lo hicieran darse por vencido. «Dios proveerá el cordero», fue la respuesta de Abraham, sin saber exactamente qué sucedería después. No estaba mintiendo. Simplemente estaba expresando fe en que Dios proveería de alguna manera. Este es el secreto de la Biblia que pocos entienden. Dios no nos deja en nuestro camino sin proveernos de lo que necesitamos para cumplir su propósito. Puede que no nos dé las respuestas que esperamos, pero siempre nos da lo que necesitamos para seguir adelante. Cuando llegaron al altar, Abraham hizo lo que nadie podía imaginar. Ató a Isaac y lo puso sobre la leña. Luego levantó el cuchillo, a punto de realizar el sacrificio. En ese momento, el corazón de Abraham, aunque en completa obediencia, sin duda estaba hecho jirones. Estaba obedeciendo a Dios de una manera que pocos de nosotros seríamos llamados a hacerlo. Pero en ese mismo momento Dios intervino. Apareció un ángel gritando: «Abraham, Abraham». Abraham se detuvo. Y entonces Dios habló: «No pongas tu mano sobre el niño ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios». Dios había probado la obediencia de Abraham hasta el final. Y entonces sucedió algo increíble. Cuando Abraham miró hacia atrás, vio un carnero atrapado por sus cuernos en un arbusto. Dios había provisto el sacrificio. El secreto de la Biblia ahora fue completamente revelado. Dios siempre proporciona lo que necesitamos cuando le obedecemos, sin importar cuán difícil sea el viaje. La historia de Abraham e Isaac es más que una historia de fe. Es un poderoso recordatorio de que cuando Dios nos pide algo, nunca nos deja solos para cumplir la misión. El secreto de la Biblia se revela en este punto. La verdadera obediencia no se basa en la comprensión, sino en la confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Este secreto de fe y obediencia continúa resonando a través de los siglos. Todos nosotros, en algún momento, somos desafiados a obedecer algo que parece irracional, algo que nos obliga a dejar de lado nuestro entendimiento humano y confiar completamente en Dios. Y cuando hacemos eso, cuando entregamos completamente nuestras vidas en sus manos, como lo hizo Abraham, sucede algo extraordinario. Dios, en su infinita sabiduría, siempre proporcionará una salida. Y, lo más importante, lo hará de una manera que nos hará comprender el secreto de la Biblia de una manera más profunda y transformadora. Ahora, imagínate como Abraham. ¿Qué harías si Dios te pidiera algo imposible? ¿Qué harías si tuvieras que tomar una decisión tan difícil que pudiera cambiar tu vida para siempre? La obediencia que demostró Abraham no fue solo un acto de valentía, sino un reflejo de su total confianza en el secreto de la Biblia. No sabía cómo resultaría todo, pero sabía que Dios nunca fallará. Después de la gran prueba de fe de Abraham, donde el secreto de la obediencia fue revelado de manera impactante, la historia de la Biblia continúa mostrando otro aspecto fundamental del caminar con Dios: la divina providencia. Cuando Dios pide algo, no solo exige nuestra obediencia,
sino que también nos asegura que siempre proporcionará todo lo que necesitamos para cumplir la misión que nos ha encomendado. El secreto de la Biblia no es solo que debemos confiar en Dios, sino que Él, de maneras misteriosas y a menudo inesperadas, nos proporcionará lo que necesitamos en el momento adecuado. Pero, ¿qué es, en realidad, la divina providencia? ¿Cómo podemos entenderlo en la práctica y cómo se manifiesta en nuestra vida cotidiana? La divina providencia, en el contexto de la Biblia, no se trata solo de que Dios provea nuestros deseos y necesidades materiales. Ella va más allá de eso. Se trata de que Dios intervenga activamente en nuestras vidas, guiándonos, protegiendo y proveyendo, incluso cuando no podemos ver el camino que tenemos por delante. Este es uno de los mayores secretos de la Santa Biblia, una verdad que trasciende el entendimiento humano y nos desafía a confiar en las promesas de Dios. Uno de los ejemplos más claros de la providencia divina está en la historia de Moisés, cuando fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés no era un líder natural, no se veía a sí mismo como alguien capaz de hacer lo que Dios le pedía. Pero, como Abraham, fue llamado a confiar en la divina providencia para cumplir una misión que parecía imposible. Cuando Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, le dijo que debía regresar a Egipto y enfrentarse a Faraón, diciéndole que liberara al pueblo de Israel. Imagínese el miedo y la inseguridad que sintió Moisés. Él, que había huido de Egipto años antes, no tenía ninguna garantía de éxito. No tenía ejército, ni recursos, ni apoyo. El faraón, el gobernante más poderoso de la época, no cedería simplemente a una demanda de un expríncipe egipcio. ¿Cómo pudo Moisés hacer algo tan grandioso? Pero Dios, en su infinita providencia, hizo más que simplemente darle la misión a Moisés. Le aseguró que tendría todo lo necesario para completar la tarea. Primero, Dios proporcionó señales y prodigios. Le dio a Moisés el poder de realizar milagros ante el pueblo y el faraón, como convertir su bastón en una serpiente, hacer que sus manos se volvieran leprosas y luego sanar, e incluso traer plagas devastadoras sobre Egipto. Estas señales no eran solo maravillas para impresionar, sino que eran una confirmación de la providencia divina, mostrando a Moisés y al pueblo de Israel que Dios, de hecho, tenía el control y que estaba proporcionando todo lo necesario para liberarlos. Pero la verdadera providencia de Dios se revela más profundamente cuando miramos los detalles de la historia. Dios sabía que Moisés no sería escuchado de inmediato, que Faraón no cedería fácilmente. Por eso, Él preparó el camino a Moisés con cada una de las plagas. Cada plaga enviada por Dios tenía un propósito específico. No eran solo castigos, sino señales de que la mano de Dios estaba obrando en defensa de su pueblo. Dios no dejó a Moisés desamparado, sino que lo guió en cada paso de la misión. La divina providencia se reveló no solo en las victorias, sino también en los momentos de dificultad, en las frustraciones e incluso en las reacciones del faraón. Y ese, amigos míos, es uno de los mayores secretos de la Biblia. Dios no solo nos llama a hacer su voluntad, sino que siempre proporciona el camino y las herramientas necesarias, incluso cuando el camino parece imposible. Cuando nos enfrentamos a situaciones en las que no sabemos cómo avanzar, es cuando el secreto de la divina providencia se vuelve real. Dios no nos abandona. Él actúa en nuestro nombre, incluso cuando no podemos ver su mano. A lo largo del viaje de Moisés, también vemos cómo Dios brindó protección y sustento al pueblo de Israel. Cuando estaban en el desierto, hambrientos y sedientos, Dios les proporcionó comida y agua de manera milagrosa. Maná, el pan del cielo, caía cada mañana para alimentarlos. No necesitaban preocuparse, ya que Dios ya les había garantizado que serían alimentados. Cuando tuvieron sed, hizo brotar agua de una piedra. Estos milagros no se referían solo a la comida y la bebida, sino que eran un recordatorio constante de que, cuando Dios nos llama a un propósito, garantiza nuestra provisión. Pero la divina providencia va aún más lejos. Cuando el pueblo de Israel se vio atrapado por el ejército de Faraón, frente al Mar Rojo, parecía que ya no había escapatoria. Estaban en su punto más bajo, sin salida. El miedo se apoderó de los corazones de muchos. Pero fue en este momento de desesperación cuando el secreto de la divina providencia se reveló de manera impresionante. Dios, que ya había realizado tantos milagros hasta entonces, abrió un camino en medio del mar, permitiendo al pueblo de Israel pasar con seguridad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, el mar se cerró sobre ellos,
destruyendo la amenaza que perseguía al pueblo. Este milagro no fue solo una demostración del poder de Dios, sino una confirmación de que cuando Dios nos llama, Él provee sobrenaturalmente para nuestra protección. La divina providencia nunca falla, incluso cuando todo lo que nos rodea nos dice lo contrario. En el momento en que el camino parece imposible es cuando Dios revela su mano poderosa para guiarnos. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que, independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos, debemos confiar en el secreto de la divina providencia. No importa cuán difícil sea la situación o cuánto parezca que estamos en un callejón sin salida, Dios siempre tiene un plan. Él siempre proporciona lo que necesitamos, ya sea físico, emocional o espiritual. Él no solo se ocupa de nuestras necesidades más básicas, sino que también nos fortalece, nos guía y nos protege de maneras que a menudo no podemos entender. Este secreto de la Santa Biblia se revela en cada momento que depositamos nuestra confianza en Dios, en cada paso de obediencia que damos, sabiendo que Él ya ha preparado el camino. Y como vemos en la historia de Moisés y el pueblo de Israel, el secreto de la divina providencia no es solo recibir lo que pedimos, sino confiar en que incluso cuando las cosas parecen imposibles, Dios está obrando por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. De nosotros. Ahora, imagina si fueras Moisés, frente a lo imposible. ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionaría usted ante la amenaza inminente, con todo un pueblo dependiente de su liderazgo y con la muerte a la vista? El secreto de la divina providencia revela que, incluso en las horas más oscuras, Dios nunca falla. Él siempre proveerá. ¿Estás dispuesto a confiar en este secreto de la Biblia? Incluso cuando las circunstancias parezcan difíciles, o cuando el mar de la vida parezca insuperable, recuerda que Dios siempre abre el camino. Él provee, guía y nunca nos abandona. Hemos llegado a un punto crucial en la historia de la Biblia, donde uno de los mayores secretos revelados por Dios es el poder transformador de la fe inquebrantable. Este secreto, a menudo escondido en las páginas de las Escrituras, se convierte en un faro de esperanza en los momentos más oscuros de la vida. Es simple pero poderoso. Cuando la fe en Dios es inquebrantable, ninguna tormenta puede derribarnos. Este secreto, guardado a lo largo de los siglos, es una de las claves para vivir una vida plena, incluso en medio de las dificultades. Una de las historias más poderosas sobre la fe inquebrantable se encuentra en las palabras y acciones de Pedro, uno de los discípulos de Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, encontramos un relato impresionante que revela el secreto de la verdadera fe. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando se levantó una violenta tormenta. Las olas golpeaban furiosamente contra la barca, y los discípulos estaban aterrorizados, temiendo por sus vidas. En medio de la tormenta, cuando todo parecía perdido, sucedió algo extraordinario. Vieron una figura acercándose sobre el agua, caminando tranquilamente hacia el barco. Fue Jesús quien los llamó diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Imagínese la escena. Los discípulos, ya aterrorizados por la tormenta, se sorprenden aún más al ver a alguien caminando sobre el agua. ¿Qué estaba pasando por la mente de Pedro en ese momento? ¿Cómo podía creer que era posible hacer lo mismo? La fe inquebrantable comienza con una pregunta sencilla, pero con un poder inimaginable. ¿Crees que lo imposible es posible cuando Dios está a tu lado? Pedro, con el corazón lleno de valentía y una confianza inquebrantable en Jesús, rápidamente respondió: «Señor, si eres tú, envíame a encontrarte sobre las aguas». Y Jesús simplemente dijo: «Ven». Con la palabra de Jesús, Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia el Maestro. Imagínese el impacto de ese momento. Pedro, un hombre corriente, caminaba sobre el mar, desafiando las leyes de la física, confiando en el poder de Dios para hacer lo imposible. Aquí está el secreto de fe inquebrantable: confiar en lo imposible y creer que, con Dios, todo es posible. La verdadera fe no se basa en pruebas ni circunstancias, se basa en el poder y la promesa de Dios. Sin embargo, la historia de Pedro también revela una lección importante sobre los desafíos de la fe. Mientras Pedro caminaba sobre el agua, empezó a mirar las olas y a notar el fuerte viento. Fue en ese momento, cuando apartó la mirada de Jesús y se centró en las dificultades que lo rodeaban, que comenzó a hundirse. Gritó: «Señor, sálvame». E inmediatamente Jesús extendió la mano y lo asió, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
Este momento revela otro secreto de fe. La fe inquebrantable requiere un enfoque total en Dios y no en las circunstancias que nos rodean. Cuando Pedro se centró en Jesús, hizo lo imposible. Pero cuando apartó la vista y se concentró en el tamaño de la tormenta, la duda entró en su corazón y comenzó a hundirse. Esto es algo que todos enfrentamos en la vida. Las tormentas de la vida son reales y pueden distraernos y hacernos perder la confianza en Dios. Pero el secreto de la Biblia, revelado en momentos como estos, es que incluso cuando empezamos a hundirnos, Dios siempre está listo para rescatarnos, como lo hizo con Pedro. Jesús no dejó que Pedro se hundiera por completo, sino que lo levantó inmediatamente. Aprovechó este momento para enseñar que la fe no es ausencia de dificultades, sino confianza en Dios para superar cualquier dificultad. Ahora, pensemos en lo que esto significa para nosotros hoy. Todos enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Podría ser una enfermedad, problemas económicos, conflictos familiares, pérdida de seres queridos o incluso momentos de duda y miedo. Cada uno de nosotros tiene nuestras propias batallas. Sin embargo, el secreto de la fe inquebrantable es que las tormentas no tienen por qué destruirnos. Si tenemos fe en Dios, Él nos guiará, nos fortalecerá y nos llevará a través de cualquier tormenta. Es importante recordar que la verdadera fe no significa ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios estará con nosotros a través de todo. Como vemos en la historia de Pedro, cuando la tormenta parece más fuerte, cuando las olas son más altas y el viento más fuerte, es cuando la fe necesita ser aún más firme. Dios no promete que nunca enfrentaremos dificultades, pero sí promete que nunca nos dejará solos. La Biblia nos enseña que la fe es como una semilla. Cuando se planta en tierra fértil, crece y se fortalece, pero el crecimiento de la fe solo ocurre cuando atravesamos desafíos. Como un músculo que se fortalece después de haber sido desafiado, nuestra fe también se fortalece a medida que enfrentamos las tormentas de la vida y continuamos confiando en Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, Él transforma nuestra fe en algo poderoso, inquebrantable e imbatible. Este es el secreto de la Biblia. La verdadera fe, la fe que mueve montañas, es la que permanece firme, incluso en medio de las mayores tormentas de la vida. No importa el tamaño de la ola, el viento o la dificultad, con fe en Dios, podemos caminar sobre el agua. Además, el secreto de la fe inquebrantable también se refleja en otra historia bíblica, la de Abraham. Recuerda cómo Dios le hizo una promesa a Abraham, prometiéndole que sería padre de una gran nación, incluso cuando él y su esposa, Sara, eran viejos y no tenían hijos. Abraham confió completamente en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. No miró su edad, ni las dificultades que afrontaba, sino que mantuvo firme su fe en la promesa de Dios. Y tal como Dios lo había prometido, Abraham fue padre de Isaac, y de Isaac surgió una gran nación. Este es el secreto de la fe inquebrantable. No importa cómo parezcan ser las cosas, con Dios nada es imposible. La fe de Abraham fue probada, pero nunca vaciló. Creyó en Dios contra todo pronóstico y Dios cumplió su promesa. Y finalmente, el secreto más poderoso de la fe inquebrantable es que no depende de nosotros. La Biblia nos enseña que la fe es un regalo de Dios. Cuando oramos, Dios nos da la fe para creer en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Él nos fortalece y nos permite mantener nuestra confianza en Él, incluso en tiempos difíciles. La verdadera fe no proviene de nuestras propias fuerzas, sino del Espíritu Santo, que habita en nosotros y nos permite confiar en Dios en todo momento. Entonces, cuando te encuentres en una tormenta, recuerda que el secreto de una fe inquebrantable es mirar a Jesús, no a las olas. Cuando te sientas débil, recuerda que la fuerza viene de Dios y Él nunca permitirá que te hundas. Confía en su palabra, confía en sus promesas y recuerda que con fe en Dios puedes superar cualquier tormenta que te depare la vida. El secreto de la paz interior, tan profundamente revelado en las Escrituras, es uno de los regalos más preciosos que Dios ofrece a quienes confían en Él. Vivimos en un mundo ajetreado donde las tormentas de la vida a menudo parecen abrumadoras y fuera de control. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que es posible vivir con una paz que trasciende cualquier comprensión humana, una paz que no depende de las circunstancias, sino de una confianza profunda en Dios. Este es uno de los mayores secretos de la Biblia. En los Evangelios encontramos varios pasajes que nos enseñan sobre la paz divina.
Una de ellas, de la que probablemente hayas oído hablar, es la historia de Jesús calmando la tormenta en el mar. Este episodio, que aparece en Mateo 8, 23-27, es una clara demostración de cómo la paz de Dios puede transformar cualquier situación, por caótica que sea. Repasemos este momento en detalle, ya que revela un profundo secreto sobre la paz interior al que todos podemos acceder. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cruzando el mar de Galilea cuando se levantó una gran tormenta. Las olas eran tan violentas que comenzaron a cubrir la barca, y los discípulos aterrorizados temieron que la barca se hundiera. Estaban en pánico total, viendo sus vidas en riesgo, sin saber qué hacer. ¿Y dónde estaba Jesús? Estaba durmiendo plácidamente, en el fondo del barco. Eso parece extraño, ¿no? ¿Cómo podía estar tan tranquilo, mientras todo a su alrededor estaba a punto de desmoronarse? Este es el primer secreto de la paz interior revelado por la Biblia. La paz que Dios ofrece no depende de circunstancias externas, sino de la confianza en su soberanía. Jesús sabía que Dios tenía el control de todo. Sabía que, pasara lo que pasara, no sería sacudido. Y esta paz, que parecía tan alejada de la realidad de los discípulos, era la que él quería que ellos también experimentaran. Cuando los discípulos desesperados despertaron a Jesús, él se puso de pie y simplemente dijo: ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Y entonces, con una simple orden, reprendió a los vientos y a las olas, y la tormenta inmediatamente se calmó. Los discípulos se maravillaban y se preguntaban unos a otros: ¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Aquí está el secreto de la paz interior. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es el Señor de la creación y nada, absolutamente nada, está fuera de su control. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos experimentar la paz que Él tiene, una paz que no se ve sacudida por las tormentas de la vida. Este episodio es un claro ejemplo de cómo, cuando confiamos en Dios, podemos vivir con serenidad, independientemente de las tormentas que surjan a nuestro alrededor. Pero, ¿cómo podemos acceder a esta paz en nuestra vida cotidiana? El secreto está en conocer y confiar en las promesas de Dios. La Biblia nos enseña que Dios es un refugio seguro en tiempos de problemas. En Filipenses 4, 6-7, Pablo escribe: «Por nada estéis afanosos, sino que en todo, con oración y súplica, con acción de gracias, presentad vuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Aquí vemos otro poderoso secreto sobre la paz interior. No proviene de nuestras propias fuerzas, sino del Señor. Cuando oramos, entregamos nuestras preocupaciones a Dios, confiamos en su providencia y permitimos que su paz nos envuelva. Es una paz que trasciende todo entendimiento humano, una paz que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Esto significa que incluso cuando las circunstancias parecen caóticas y fuera de control, podemos descansar en Dios, sabiendo que Él se preocupa por nosotros. Pensemos, por un momento, en lo que esto significa para nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, como problemas financieros, dificultades en el trabajo, desacuerdos familiares o incluso problemas de salud, nuestra tendencia natural es preocuparnos y sentirnos ansiosos. El miedo comienza a apoderarse de nosotros y empezamos a perder la paz. Pero si hacemos lo que nos indica la Biblia, podemos reemplazar la ansiedad con oración y confianza en que Dios tiene el control de todo. El secreto de la paz interior también nos enseña que la verdadera paz no significa ausencia de problemas. La paz interior no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, en medio de las dificultades, podemos experimentar una serenidad que viene de Dios. Jesús no prometió que nunca enfrentaríamos tormentas, pero prometió estar con nosotros en todas ellas. Él nos enseña a caminar en fe, sabiendo que Él tiene el control de todo, y esto nos da una paz profunda. Otro ejemplo claro de esta paz divina lo encontramos en la vida del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo habla de un aguijón en la carne que sufrió, algo que lo perturbó profundamente. Oró a Dios 3 veces pidiendo ser librado de esta aflicción, pero Dios respondió: «Te basta mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Pablo entonces comprendió que, aunque su situación no se resolvería como esperaba, podía descansar en la gracia de Dios. Escribió: «Por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo habite en mí».
Este ejemplo nos muestra otro profundo secreto sobre la paz interior. Incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar paz al reconocer que Dios está con nosotros y que su gracia es suficiente para sostenernos. Cuando Pablo entendió esto, experimentó una paz que no dependía de la eliminación de sus problemas, sino de la presencia constante de Dios en su vida. Ahora reflexionemos sobre otro punto crucial. El secreto de la paz interior también está en darnos cuenta de que somos parte de algo más grande. Cuando miramos nuestras dificultades solo desde una perspectiva humana, pueden parecer insoportables. Pero cuando entendemos que somos parte del plan eterno de Dios, podemos ver nuestros desafíos bajo una nueva luz. La paz de Dios nos ayuda a ver más allá de las dificultades momentáneas y centrarnos en la esperanza eterna que tenemos en Cristo. La paz interior también está ligada a perdón y reconciliación. A menudo nos atormentan heridas y resentimientos del pasado, y esto nos roba la paz. Pero la Biblia nos enseña que para experimentar la verdadera paz, debemos perdonar como Dios nos ha perdonado. En Efesios 4:32 leemos: «Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo». El perdón no es solo por el bien de la otra persona, sino también por el nuestro propio bien. Cuando perdonamos, liberamos paz en nuestro corazón y Dios puede restaurar nuestra serenidad. En resumen, el secreto de la paz interior, tan claramente revelado en la Biblia, es la confianza en Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, podemos afrontar cualquier tormenta de la vida con serenidad, sabiendo que Él tiene control sobre todo. Esta paz no es el resultado de nuestras circunstancias, sino de una relación profunda con Dios. Y, a pesar de las dificultades, podemos descansar en su gracia, experimentando una paz que trasciende todo entendimiento. El secreto de la prosperidad, tan ampliamente cubierto en la Biblia, es una de las enseñanzas más profundas y poderosas para quienes buscan una vida plena y exitosa, no solo en términos materiales, sino, más importante aún, en un sentido espiritual y emocional. A menudo, cuando se piensa en la prosperidad, la gente solo se centra en la riqueza y los bienes materiales. Sin embargo, la Biblia revela que la verdadera prosperidad va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Se encuentra en el equilibrio entre fe, obediencia, trabajo duro y confianza en la divina providencia. Si miramos los ejemplos de personajes bíblicos que alcanzaron la prosperidad, nos daremos cuenta de que sus caminos no fueron fáciles, pero todos siguieron un camino común: la fe en Dios y el entendimiento de que la verdadera prosperidad proviene del Señor. Entre estos ejemplos, el más notable es quizás el de Salomón, rey de Israel, cuya historia de sabiduría y riqueza ilustra claramente el secreto de la prosperidad. Cuando Salomón asumió el trono de Israel, se enfrentó a una enorme responsabilidad: gobernar una nación que era la más próspera e influyente de la región. En lugar de pedir poder o riquezas, Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento. En un Reyes 3, 5-14, vemos que Dios estuvo tan complacido con esta petición que no solo le dio a Salomón una sabiduría incomparable, sino que también le otorgó riquezas y honor mayores que a cualquier otro rey que jamás haya existido. Esto nos enseña algo crucial: el secreto de la prosperidad comienza con el corazón correcto. Cuando ponemos a Dios en primer lugar y buscamos su guía, Él nos bendice en formas que ni siquiera podemos imaginar. La prosperidad de Salomón no provino de sus propios esfuerzos o astucia, sino del hecho de que puso la sabiduría divina por encima de cualquier cosa que pudiera desear. Sin embargo, el secreto de la prosperidad va más allá de simplemente pedir sabiduría. Jesús también nos dio una profunda enseñanza sobre cómo vivir una vida próspera en Mateo 6:33, cuando dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Aquí Jesús nos revela otro poderoso secreto: la prosperidad viene como resultado de poner el reino de Dios como nuestra prioridad. A menudo, la gente busca la prosperidad en cosas pasajeras, como la acumulación de riqueza, poder o estatus. Sin embargo, la Biblia nos enseña que estas cosas son efímeras. Jesús advirtió en Mateo 6, 19-21, «No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Destruir, y donde los ladrones no entran ni roban». He aquí otro secreto crucial para la verdadera prosperidad: no se trata de acumular bienes materiales, sino de acumular riquezas espirituales. La verdadera prosperidad se mide por nuestra fidelidad a Dios,
nuestro compromiso con la justicia y nuestra capacidad de compartir con los demás. Jesús nos enseñó a buscar tesoros en el cielo, que son eternos y no pueden ser destruidos por nada en este mundo. Además, la Biblia nos enseña sobre el principio de sembrar y cosechar, que es uno de los mayores secretos de la prosperidad. En Gálatas 6, 7, Pablo nos advierte: no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este principio nos enseña que nuestras acciones y actitudes tienen consecuencias. Cuando sembramos generosidad, bondad y honestidad, cosecharemos prosperidad y bendiciones en nuestras vidas. Este principio está intrínsecamente ligado al secreto de la prosperidad, ya que nos enseña que lo que damos al mundo vuelve a nosotros multiplicado. Echemos un vistazo más de cerca a la historia de Abraham, que es otro ejemplo notable de prosperidad bíblica. Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación y lo bendeciría con riquezas y descendientes como las estrellas en el cielo. Sin embargo, la verdadera prosperidad de Abraham no estuvo solo en sus riquezas materiales, sino en su inquebrantable obediencia y fe en Dios. En Génesis 12, 2-3, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldice a los que te maldicen, y todos los pueblos de la tierra serán benditos en ti. El secreto de la prosperidad de Abraham estuvo en su fidelidad a Dios. Confió en las promesas del Señor, incluso cuando no vio resultados inmediatos. Este es otro aspecto importante del secreto de la prosperidad. La fidelidad a largo plazo a Dios es recompensada con bendiciones duraderas. Abraham no obtuvo riquezas ni facilidades inmediatas en su viaje, pero a lo largo de su vida vio la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Prosperó no solo en los bienes materiales, sino principalmente en la fe, la sabiduría y la confianza en Dios. Otro principio importante sobre la prosperidad es la generosidad. La Biblia habla extensamente sobre la importancia de ser generoso con los demás. En 2 Corintios 9, 6-8, Pablo dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno debe dar como ha decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que en todas las cosas y en todo tiempo, teniendo todo lo necesario, podáis bendecir a los demás. Este versículo nos recuerda que la generosidad es la clave de la prosperidad. Cuando somos generosos, Dios nos bendice con más recursos, no solo materiales sino también espirituales. Un aspecto fascinante del secreto de la prosperidad es que a menudo no resulta obvio. Dios puede bendecirnos de maneras inesperadas. En el Antiguo Testamento vemos la historia de José, quien, a pesar de ser vendido como esclavo por sus hermanos, acabó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. La prosperidad de José no llegó porque buscara riquezas, sino porque permaneció fiel a Dios, incluso en la adversidad. Confió en Dios, y Dios usó su situación para bendecir no solo a José, sino también a la nación de Israel. El secreto de la prosperidad bíblica, por tanto, no es una simple fórmula para la riqueza material, sino más bien una vida de obediencia, generosidad, fe y búsqueda del reino de Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, confiamos en sus promesas y vivimos con rectitud, la prosperidad fluye en nuestras vidas de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento. La prosperidad, desde el punto de vista bíblico, es mucho más que riqueza financiera. Es una vida rica en propósito, paz y bendiciones divinas. En resumen, el secreto de la prosperidad en la Biblia no consiste solo en acumular bienes materiales, sino en alinearse con los principios divinos. Poner a Dios en primer lugar, ser generoso, buscar la sabiduría divina y vivir con fe son los pasos hacia una vida próspera y abundante. Es una prosperidad que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer y que trae satisfacción verdadera y duradera, tanto para esta vida como para la eternidad. Cuando se habla del mayor secreto de la Biblia, la mente humana tiende a buscar respuestas inmediatas, casi siempre ligadas a las riquezas materiales o al poder terrenal. Sin embargo, el secreto más profundo, impactante y transformador que revela la Biblia es mucho más simple y al mismo tiempo más profundo: la promesa de la salvación eterna y la vida abundante que solo Dios puede ofrecer. Este secreto, guardado bajo llave durante siglos, está presente en cada página de la Biblia, pero fue particularmente revelado por Jesucristo, cuya venida al mundo y sacrificio en la cruz cambiaron para siempre el curso de la historia humana.
En Juan 10:10, Jesús declaró: «Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esta promesa no se refiere solo a la vida eterna, sino a una vida plena, rica y satisfactoria que se encuentra al caminar con Dios. Para comprender la profundidad de este secreto, debemos remontarnos al principio, donde empezó todo, en el jardín del Edén. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, y les dio la responsabilidad de dominar y cuidar la tierra. Sin embargo, como sabemos, la historia dio otro giro. El pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Como resultado, la humanidad perdió el acceso directo a la perfecta comunión con Dios. La separación entre Dios y el hombre se convirtió en una inmensa barrera que parecía imposible de superar. Pero el secreto de la Biblia se revela en la historia de un Dios que no abandonó su creación. Incluso ante la rebelión humana, Dios no abandonó el plan de salvación y reconciliación. Al contrario, preparó una manera de restaurar esta relación, mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. La muerte y resurrección de Jesús no fueron un accidente histórico, sino el cumplimiento de un plan divino para rescatar a los seres humanos del pecado y de la muerte eterna. El apóstol Pablo escribió en Efesios 1:7, «En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia». Este es el mayor secreto de la Biblia, el sacrificio de Cristo que nos ofrece perdón y vida eterna. Cuando Jesús murió en la cruz, no solo pagó el castigo por el pecado, sino que también reabrió el camino para que tengamos acceso directo a Dios, restaurando la relación perdida en el Edén. A través de este acto de amor y sacrificio, Dios nos ofrece algo que el mundo nunca podría ofrecer: una vida eterna en su presencia. Este secreto está al alcance de todos, pero es necesario creer, aceptar y vivir la verdad de que Jesús es el único camino hacia esta salvación. Jesús también enseñó que la vida abundante no se trata solo de la vida después de la muerte, sino de una vida transformada aquí y ahora. Muchos creen que la vida cristiana es una vida de sufrimiento y renunciación, pero en realidad vivir para Cristo es experimentar verdadera libertad y felicidad. La vida abundante que Jesús ofrece está centrada en su paz, su gozo y su justicia. Cuando aceptamos a Cristo en nuestras vidas, no solo estamos esperando el cielo, sino que comenzamos a experimentar los frutos del Espíritu Santo, como el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Gálatas 5:22-23. Este secreto no es solo cuestión de tener un pasaporte al cielo, sino de vivir plena y satisfactoriamente el presente. La Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Jesús, no solo nuestras almas se salvan, sino que nuestras vidas se transforman radicalmente. El apóstol Pablo describe esta transformación en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, cosas nuevas son hechas. Esta transformación no es solo un cambio de comportamiento, sino una revolución interna que impacta todos los ámbitos de nuestra vida: nuestras relaciones, nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra forma de ver el mundo. Es un cambio que comienza en el interior pero se extiende hacia afuera, permitiendo que la luz de Cristo brille en nosotros y a través de nosotros. La vida abundante que Jesús nos ofrece es una vida donde encontramos propósito, donde nuestros corazones se llenan de su paz y donde tenemos el poder para enfrentar cualquier desafío con la fuerza y la sabiduría que provienen de Él. Por lo tanto, el secreto de la Biblia no se trata solo de la salvación futura, sino también de una experiencia de vida abundante ahora. La verdadera prosperidad, como vimos en temas anteriores, no se mide por las posesiones materiales o el estatus social, sino por el contenido profundo de una vida vivida en armonía con Dios. Jesús no prometió una vida libre de problemas, pero sí prometió que incluso en medio de las dificultades, estaría con nosotros, apoyándonos y permitiéndonos vivir con alegría y confianza. En Juan 4:33, Él dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa es la clave del secreto de la Biblia. Incluso ante los desafíos de la vida, la presencia de Dios nos permite superarlo todo con fe y valentía. La vida en abundancia no se trata de escapar de los problemas, sino de vivir con la certeza de que Dios tiene el control y que Él utilizará incluso las dificultades para nuestro bien. El apóstol Pablo, quien pasó por innumerables pruebas, escribió en Filipenses 4:12-13, «Sé lo que es tener necesidad y sé lo que es tener abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier cosa. Situación, todo lo puedo en aquel que me fortalece».
Aquí hay otro aspecto importante del mayor secreto de la Biblia. La fuerza y la capacidad para vivir una vida victoriosa proviene de Dios. El secreto de la vida abundante no es algo que podamos lograr mediante nuestros propios esfuerzos o habilidades, sino que es un regalo que Dios nos da cuando nos entregamos a Él. La clave es confiar en su soberanía, en su plan perfecto para nuestras vidas, y en su poder para sostenernos en todas las circunstancias. Por lo tanto, el secreto de la Biblia no es un concepto abstracto o algo oculto solo a un grupo selecto de personas. Está abierto a todos los que deseen recibir la salvación de Dios y vivir una vida transformada. No importa lo que hayas enfrentado o lo que hayas perdido, la promesa de Dios es clara. En Cristo, tienes la oportunidad de una vida plena y abundante, llena de paz, gozo, propósito y esperanza. La pregunta es, ¿estás listo para aceptar este secreto y vivir según él? Dios ofrece una invitación a todo aquel que desee vivir una vida plena en su presencia, una vida donde la abundancia no se mide por las riquezas materiales, sino por la paz que sobrepasa todo entendimiento, por el gozo inconmensurable que proviene de saber que estás en la mano de Dios. Maneras. Este es el mayor secreto de la Biblia, la promesa de salvación eterna y vida abundante en Cristo. Y recuerde, este secreto no es algo que podamos guardar para nosotros mismos. Es una verdad que debe ser compartida, vivida y transmitida a los demás. Al vivir la plenitud de vida que Dios nos ofrece, somos llamados a ser una luz en el mundo, mostrando a otros el camino hacia la verdadera prosperidad, no la prosperidad temporal de este mundo, sino la prosperidad eterna en Cristo Jesús. Ahora que hemos comenzado a descubrir el secreto más profundo de la Biblia, el secreto de la salvación eterna y la vida abundante a través de Cristo, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos aplicar estas promesas en nuestra vida diaria? Después de todo, la Biblia no fue escrita solo para ser leída, sino para ser vivida. Y es exactamente en este punto donde muchos se pierden. ¿Cómo podemos hacer que los principios y verdades espirituales que aprendemos se transformen en acciones prácticas en nuestras vidas? El secreto de la Biblia no es solo entender las promesas de Dios, sino vivirlas de manera concreta y tangible, día tras día. A lo largo de la historia, muchos han intentado seguir las enseñanzas bíblicas, pero lo que realmente marca la diferencia es cuando estas enseñanzas se aplican con fe y dedicación en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos transformar esta palabra en algo real y transformador? Lo primero que debemos entender acerca de aplicar las promesas de Dios en nuestras vidas es que todo comienza con una transformación interna. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Este versículo revela uno de los mayores secretos de la Biblia, la transformación de nuestra mente y nuestro corazón. No basta con saber lo que Dios promete, es necesario cambiar la forma de pensar, abandonar las viejas formas de actuar y vivir de acuerdo con los principios de Dios. Transformar la mente significa dejar de lado todo lo negativo, todo lo que nos aleja de la verdad de Dios y todo lo que nos impide vivir la vida abundante que Él promete. Esto muchas veces requiere una reprogramación mental, porque estamos acostumbrados a pensar de forma limitada, según los estándares de este mundo. Mentalidad de escasez, miedo al futuro, falta de perdón y ansiedad son solo algunos de los obstáculos que la Biblia nos enseña a superar. El secreto de esto está en la palabra de Dios, que, cuando se pone en práctica, nos moldea y fortalece. Aplicar el secreto de la Biblia en nuestra vida diaria comienza cuando permitimos que la palabra de Dios nos transforme y nos haga ver el mundo de una manera completamente nueva. Cuando esto sucede, la paz que viene de Dios comienza a llenar nuestros corazones y la fe comienza a guiar nuestras acciones. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es una paz superficial o temporal, sino una paz duradera y profunda, que solo puede ser experimentada por aquellos que se entregan completamente al secreto de la Biblia. Otro secreto de la Biblia es que la vida cristiana no se trata de confiar únicamente en nuestras fortalezas, sino de vivir por fe. Cuando Dios hace una promesa, siempre la cumple, pero depende de nosotros confiar plenamente en su plan, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su palabra. Vivir por fe es confiar en lo que no podemos ver, es creer en lo que aún no ha sucedido, pero que Dios ya nos ha garantizado. Uno de los mayores ejemplos de esto está en la historia de Abraham. En Génesis 12:1-4, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y a sus parientes e ir a un lugar desconocido, prometiéndole que haría de él una gran nación.
Abraham no vio de inmediato el cumplimiento de esta promesa. De hecho, enfrentó muchos desafíos, como la falta de hijos y la vejez, pero confió en la promesa de Dios y a través de esta fe experimentó el secreto de la Biblia, la promesa de prosperidad y bendición de Dios. Aplicar este secreto a nuestra vida diaria significa vivir prácticamente por fe, creyendo que incluso cuando las cosas parecen difíciles, Dios está obrando para nuestro bien. Si enfrenta desafíos en su vida financiera, emocional o física, recuerde que la Biblia nos enseña que Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. En 2 Corintios 5, 7, el apóstol Pablo nos recuerda, porque por fe andamos y no por vista. La fe es el combustible que nos permite superar cualquier dificultad, ya que nos conecta directamente con el poder de Dios. Otro secreto fundamental de la Biblia que debemos aplicar es el de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En Mateo 22, 37-39, Jesús nos enseña que los dos mandamientos más importantes son amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un principio clave para la vida abundante que Dios promete. Cuando amamos a los demás, reflejamos el carácter de Dios, que es amor. Y el amor de Dios no se basa en sentimientos pasajeros, sino en acciones concretas. Amar a los demás significa ayudar a quien lo necesita, tender la mano a quien ha caído, perdonar a quien nos ha ofendido y, sobre todo, anteponer a los demás a nuestras propias necesidades y deseos. Cuando aplicamos el secreto de amar a los demás, no solo estamos cumpliendo los mandamientos de Dios, sino que también estamos abriendo la puerta para que Dios nos bendiga en todas las áreas de nuestra vida. En el libro de los Hechos vemos ejemplos de cómo los primeros cristianos vivieron este amor de manera práctica. Compartieron todo lo que tenían, se cuidaron unos a otros y antepusieron las necesidades de los demás a las suyas propias. Esta actitud de generosidad y cuidado mutuo ha traído prosperidad y paz a las comunidades cristianas y es un modelo para nosotros hoy. Cuando vivimos según este principio, la prosperidad divina comienza a fluir en nuestras vidas, no como una recompensa material, sino como una abundancia de paz, alegría y amor que se refleja en nuestras acciones y relaciones con los demás. Por último, pero no menos importante, debemos entender que la verdadera prosperidad, según la Biblia, es prosperidad espiritual. A menudo buscamos bendiciones materiales como riqueza y éxito, pero la Biblia nos enseña que las bendiciones más preciadas son espirituales. La prosperidad espiritual es la paz que proviene de estar alineados con la voluntad de Dios, el placer de vivir para Él y la satisfacción de saber que estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. En 3 Juan 1, 2, el apóstol Juan escribe: Amado, deseo que tú tengas buena salud y bienestar, así como prospera tu alma. Este versículo muestra que la verdadera prosperidad comienza en nuestra alma. Cuando nuestra vida espiritual prospera, todas las demás áreas comienzan a prosperar también. La prosperidad material puede ser pasajera, pero la prosperidad espiritual es eterna. Y es esta prosperidad espiritual la que nos da la fuerza para atravesar cualquier adversidad con confianza en Dios. Ahora que conoces el secreto de la Biblia y cómo aplicarlo en tu vida, la pregunta es: ¿estás listo para vivir esta vida abundante? No se trata solo de saber, sino de aplicar cada una de estas promesas de Dios en tu vida diaria. El cambio comienza dentro de ti, y la transformación llega cuando te entregas a Dios y comienzas a vivir por fe, practicando el amor por los demás y buscando la prosperidad espiritual. No dejes que el secreto de la Biblia permanezca oculto para ti. La vida abundante, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la verdadera prosperidad están a tu alcance. La elección es tuya. Ahora es el momento de poner en práctica los principios que has aprendido y ver cómo Dios puede transformar tu vida. Si quieres profundizar en este secreto y descubrir cómo vivirlo más intensamente, suscríbete a nuestro canal, compártelo con amigos y familiares y continúa siguiéndonos para más contenidos que transformarán tu vida. Dios tiene un plan increíble para ti, y quiere revelar todos sus secretos de prosperidad y bendición a quienes lo buscan con corazón sincero.